pero trabaja más en la parte... Gerald trabaja más en la parte estructural de bioinformática o en la parte más genómica. Genómica principalmente. Ya. Claro, y en parte la bioinformática hoy en día, bueno, se divide, es bien amplia, se divide en varias disciplinas ya prácticamente la bioinformática. Y tiene, bueno, el gran salto de la bioinformática se dio con la secuenciación de genomas y sobre todo con la secuenciación del genoma humano, que es la parte genómica que determina la secuencia de nucleótidos, ¿cierto? Y con esa, a partir de los años 2000, cuando se empezó a generar gran cantidad de información de secuencias, y yo en ese tiempo estaba estudiando mi pregrado y decía, bueno, vamos a resolver todo. Cuando resolvamos el genoma y tengamos todas las secuencias, vamos a saber el principio de todas las enfermedades, vamos a tener las curas, y eso es lo que nos decían cuando yo estaba en el pregrado. Llevamos ya casi más de 2 décadas con muchas secuencias y muchas veces no sabemos qué hacer con esas secuencias. Y de ahí nace la bioinformática, ¿cierto? La capacidad o la disciplina de la informática, que es el procesamiento de datos a gran escala. Pero la bio es que son datos de origen biológico. Entonces, en general la bioinformática se divide en esta parte más, la bioinformática lineal que le llaman algunos, que es como la genómica, la transcriptómica y el análisis de secuencias. Y por otro lado está la bioinformática estructural, o a algunos también les gusta llamar química computacional, que es como ya a partir de generar de estas secuencias, generar modelos estructurales, acoplamientos moleculares como los docking, dinámica molecular, y más la química computacional relacionada a estudiar químicamente, por ejemplo, los procesos catalíticos de una enzima a nivel cuántico y todo eso que hoy en día se utiliza o se puede hacer con esta información. Y que hoy en día las secuencias de proteínas en realidad ya no secuencian como el señor Sanger, que inventó este método para secuenciar proteínas, ¿cierto? O que enmarcar las proteínas y ir secuenciando del N terminal, ir sacando, que generalmente se secuenciaba como 10 aminoácidos, 15 aminoácidos del N terminal. Y que le dieron el Nobel por secuenciar la primera proteína de insulina. Entonces, hoy en día lo que uno tiene, y ustedes lo tienen más claro yo creo, es que toda la información de secuencia de proteínas proviene en realidad de la traducción de información genómica, de los genes. ¿Ya? Pero bueno, entonces eso es lo que simplemente tenemos información de la secuencia hoy en día a partir de los genes. ¿Y qué hacemos con esta secuencia? Y esa es como la tarea de la bioinformática, y una de las cosas básicas de lo que se hace con secuencia es comparar secuencias, ¿cierto? Y una cosa básica en bioinformática es los alineamientos. O sea, todo parte de un alineamiento en general. Partimos si el alineamiento lo hicimos mal, no basta. Pero los alineamientos, y aquí bien básico, bueno, aquí hay una profesora, que es la profesora Margaret Dayhoff, que no sé si la conocían, pero es considerada como la madre de la bioinformática. Ella, de hecho, generó los primeros modelos de evolución de secuencias, los primeros algoritmos para está la matriz Dayhoff, con la cual se empezaron a alinear las primeras secuencias de proteínas, gestora de las matrices PAM. Es la pionera en este campo. Yo le digo a los chicos allá de pregrado, gracias a ella también, aparte del código de 3 letras de aminoácidos, tenemos que aprendernos ahora el de una letra, porque ella fue la gestora del código de una letra, porque justamente para alinear secuencias de proteínas es complejo hacerlo con 3 caracteres. Entonces ella acuñó el código de una letra. Y entonces, bueno, ¿cuál es el principio de esto de la comparación de secuencias de proteínas? Y ella, no me acuerdo bien ya si empezó como astrónoma. No sé. No lo sabía. No. Pero no sé si empezó como astrónoma, pero tuvo mucho interés en el área de astronomía, interactuó con Carl Sagan. Ya. Tú sabes que él es más del área como de la astrobiología misma.
Pero no recuerdo bien si empezó como astrónomo, pero hizo cosas de análisis computacionales también para, no sé bien si cosmoquímica o ciencias planetarias, pero hizo estudios computacionales no solamente en proteínas, sino que también en otras áreas. Fue interdisciplinaria ella. Mira, no sabía la faceta de astrónoma de Margaret. Pero, claro, entonces, en general, cuando uno lee sobre los inicios de la bioinformática o la comparación de secuencias, la profesora de Hoff es un referente. Entonces, ¿para qué hacer alineamientos? O en realidad, la idea de comparar secuencias, es decir, qué secuencia es, si esta secuencia se parece a esta otra, y eso nos podría dar, por ejemplo, una idea de la evolución de estas proteínas, si estas proteínas se parecen más a esta otra que a esta otra de acá, que probablemente estas tengan un ancestro común más reciente. Entonces, esa es la idea de comparar secuencias. Tratar de encontrar quizás homología entre secuencias. ¿Saben el concepto de homología, cierto? Lo vamos a tomar más adelante, pero quiere decir que si hay o no un ancestro en común entre estas dos secuencias, provienen de un ancestro en común. Entonces, por ejemplo, un ejemplo clásico es comparar la cadena alfa de la hemoglobina con la mioglobina, que es solamente una cadena biológica. Las dos son proteínas que transportan oxígeno, ¿cierto?, en eucariotas superiores, y que, por tanto, uno podría pensar en que tienen cierta similitud en función. De hecho, uno analiza la estructura y son bien parecidas en estructura también. ¿Ya? Esta es tetramérica, la otra es monomérica, la hemoglobina es tetramérica, pero si uno analiza solamente un monómero de esta, es muy parecida al monómero de la mioglobina. Entonces, lo que hacía la gente al inicio era comparar, superponer estas estructuras, superponer estas secuencias, ¿cierto? Y si uno superpone esta secuencia, uno tiene distintos aciertos o match. Por ejemplo, y uno puede tener una distribución y uno dice, mira, en estas dos posiciones, aquí tengo 22 aciertos y aquí 23 aciertos. Es decir, aciertos donde el aminoácido de la primera secuencia sea exactamente el mismo aminoácido de la segunda secuencia, en la posición. Y entonces, así comenzaron los algoritmos. Entonces así uno puede identificar qué posición podría estar, hacer este alineamiento pareado. Pero además hay otro elemento, además de considerar las identidades, o los match, es los gap. Todos saben esto de que lo que significa un gap en un alineamiento, ¿cierto? ¿Han visto un alineamiento antes? ¿Sí? El gap también lo conocen. ¿Todos? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien que no? ¿Qué simboliza un gap en un alineamiento? Así, biológicamente. ¿Cómo? Un vacío. Un vacío. Y biológicamente, ¿qué implicaría el hecho de que aquí encuentre un vacío y acá haya, por ejemplo, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 aminoácidos? Un proceso de lesión, inserción. Exacto. Que puede hacer una inserción de lesión. Que no sabemos a priori en un alimento pareado. Si algunos le llaman indel, inserciones de lesión. O sea, es un indel. Entonces, claro, o se insertó estos 6 aminoácidos o una lesión de 6 aminoácidos en esta otra secuencia. Entonces, con ese otro parámetro, además de los match y los gap, por ejemplo, acá teníamos 22 y 23 aciertos, que uno podría escoger uno u otro alimento, pero al agregar solamente un gap, ya considera, ¿cierto?, que tenemos 26, sube a 38 match. ¿Ya? Entonces, los gaps también es algo súper relevante dentro de los alineamientos, pero son raros en la evolución. Los eventos de inserciones y de lesiones son mucho más raros que las mutaciones, o las sustituciones en realidad. Los gaps son un tipo de mutaciones. Entonces, con esto, bueno, este es el otro parámetro que les quería conversar. Entonces, y de un alineamiento uno lo puede caracterizar si considera, ¿cierto?, los porcentajes de identidad. ¿Todos saben lo que es un porcentaje de identidad de un alineamiento? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que es la cantidad de aminoácidos alineados, la cantidad de aciertos, ¿cierto?, que es exactamente el mismo aminoácido dividido por la cantidad de aminoácidos alineados. En este caso, tendríamos un porcentaje de identidad de casi el 26%, ¿ya?, entre estas dos secuencias. Ahora,
Y esta es la idea de los aciertos y la incorporación de gap, es cómo se dirigen los algoritmos de alineamiento. Y de hecho, por ejemplo, los algoritmos se dirigen con un puntaje. Uno podría darle, por ejemplo, si tengo un acierto, un match, darle un puntaje positivo, más de más 10, o agregarle, restarle, si voy a incluir un gap, porque los gaps son raros, un puntaje negativo. Y puedo calcular entonces un puntaje para este alineamiento, 355. ¿Qué me dice ese puntaje? Nada. Pero si yo comparo, por ejemplo, como veíamos acá, puedo tener distintos tipos de alineamiento y puedo ver cuál de todos estos alineamientos tiene el mayor puntaje. Entonces, una compensación entre las sustituciones y la incorporación de cambios. Y uno dice, mira, el algoritmo entonces busca el mayor puntaje. Entonces, el puntaje biológicamente no nos dice nada, pero nos permite que el algoritmo dirigir este algoritmo para encontrar el mayor puntaje. ¿Ya? En la realidad, estos puntajes están asignados por matrices de sustitución. ¿Sabían lo que era una matriz de sustitución? ¿Lo habían visto antes? ¿No? De seguro habían escuchado, o algunos habían escuchado las matrices de sustitución. Y una de las más comunes es Blossom, pero estas matrices se hicieron comparando alineamientos o familias de proteínas de distintos. Por ejemplo, la Blossom 62 viene de un grupo de secuencias de proteínas que están en torno al 62% de identidad. Ya tiene máximo un 62%. Hay una Blossom 80, hay una Blossom 40, una Blossom 30, y esos son grupos de secuencias que tienen más o menos porcentajes de identidad. Se alinearon esas secuencias y a partir de ese alineamiento se vio cuál es la probabilidad de que un aminoácido se sustituya por otro. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que un aminoácido de alanina permanezca como alanina? Y da un puntaje, no es una probabilidad en realidad, pero un puntaje que representa probabilidad de 4, ¿ya? Pero, por ejemplo, que una alanina se sustituya por una arginina, da un puntaje de -1, ¿ya? Entonces, es raro. Es menos probable que una alanina se sustituya por una o una arginina. Y entonces, por ejemplo, aminoácidos comunes tienen bajo puntaje como la alanina, también como la isoleucina, son aminoácidos hidrofóbicos de cadenas cortas realmente y que en realidad pueden ser sustituidos la isoleucina por una alanina o por una leucina, ¿ya? No es tan importante su conservación al parecer. Aminoácidos raros como el triptófano, la cadena lateral del triptófano es única, ¿ya? Entonces tiene un puntaje positivo y alto, ¿ya? Que generalmente se preserva. Si es importante para la función ese triptófano, no hay otro aminoácido que lo pueda reemplazar, ¿ya? Entonces, y por ejemplo, aminoácidos como la fenilalanina, que está acá, ¿ya? Cuando uno lo compara con un ácido aspartico, que la cadena lateral tiene propiedades físico-químicas totalmente distintas, el puntaje sería positivo o negativo. ¿Positivo? Positivo es que es probable que cambie, que se sustituya. Negativo, como es una matriz de sustitución, claro. Entonces los valores que tiene esa matriz apoyan las sustituciones más frecuentes. Más frecuente. Entonces, mientras más positivo sea, uno dice más frecuente. Claro. O que se preserve o que se sustituya. Entonces, una mutación de fenilalanina por ácido aspartico. Fíjense en esa estructura. La fenilalanina es, como dijimos, un aminoácido aromático, tiene solamente carbonos e hidrógenos, y el aspartico, su grupo R, más bien tiene un carboxilo, un COH. ¿Serán semejantes físico-químicamente o serán muy diferentes físico-químicamente? Diferentes. ¿Puntaje positivo o negativo? Negativo. Negativo. Entonces aquí está el aspartico D, con la fenilalanina da un puntaje de -3. ¿Ya? Muy raro la sustitución, muy poco probable. Entonces, se utilizan y muchas veces yo creo, si alguna vez han hecho un BLAST en alguna base de datos o han hecho un alineamiento, han utilizado matrices de sustitución sin saberlo, ¿ya? Porque los programas las tienen incorporadas. Pero eso es lo que busca una matriz. Entonces, la sustitución es muy poco probable, ¿ya? O que ocurra. Pero, por ejemplo, el cambio de una fenilalanina por una tirosina, que son estructuralmente bien similares, tiene un puntaje positivo, ¿ya? Aminoácidos con cadenas laterales con propiedades
físico-químicas similares, tienen puntajes positivos, son más probables que sustituyan o se intercambien entre ellos en la evolución, mientras cosas muy distintas son menos probables. Y entonces este mismo alineamiento que estábamos viendo antes, considerando estas matrices de sustitución, es lo que guía un alineamiento y de hecho además se consideran, además de las identidades, se pueden considerar las similitudes. Entonces está el porcentaje de identidad y tenemos el porcentaje de similitud. ¿Cuál es la diferencia? La identidad es el mismo aminoácido, pero la similitud es, por ejemplo, cuando tengo un aminoácido polar por otro polar. Por ejemplo, asparagina por aspartico. ¿Ya? Son aminoácidos similares y que es probable que la sustitución a través de la evolución pueda ocurrir. ¿Ya? Entonces, hay dos porcentajes generalmente que entregan los programas, uno es de identidad y otro es de similitud. ¿Ya? La cantidad de identidades dividida por el total de aminoácidos alineados o la cantidad de similitudes dividido por la cantidad de aminoácidos, total de aminoácidos. En caso de similitud, siempre y cuando los aminoácidos sean de la misma naturaleza, digámoslo. Es que también tienes que considerar el mismo caso de la matriz de sustitución, porque la matriz de sustitución te dice que un cambio es favorable o que un cambio es frecuente más bien. Entonces la similaridad está basada principalmente en el criterio de que sean parecidos físico-químicamente, pero a veces la similaridad también puede considerar que sean muy frecuentemente reemplazados entre sí. Claro. De acuerdo con distintas matrices de sustitución, tal aminoácido es frecuentemente reemplazado por otro, entonces los consideramos relativos con una similaridad alta. Sí. Ahora también, eso en cuanto a la secuencia, me imagino que en dónde también es muy importante. Sí. Si es un lugar alostérico, si es un lugar de función, quizás pueda ser un impacto distinto. Sí, totalmente. Las posiciones dentro de la secuencia va a depender de qué tan relevante es esa posición para la función de la proteína. Por ejemplo, un aminoácido, aunque sea, por ejemplo, un aspartico que esté en el sitio catalítico de una proteína, no va a poder ser reemplazado incluso por un glutámico que tiene el mismo grupo químico, pero probablemente si ese carboxilato necesita estar en una posición específica dentro de la proteína, sea altamente conservado. O sea, la presión selectiva que haya de ese aminoácido ahí, de esa proteína, sea muy fuerte. Pero, por ejemplo, en otras regiones de la proteína, donde en realidad hay más flexibilidad de dónde podrían estar esos grupos químicos, a lo mejor necesito simplemente un aminoácido polar en cierta posición. Y hay otras posiciones, de hecho, que son altamente variables, que en realidad da lo mismo si hay uno polar, apolar, ¿verdad? Que generalmente en regiones más superficiales de la proteína, los loops, donde no hay restricciones tan estructurales, pues son regiones o que uno habla posiciones dentro de la proteína de la secuencia altamente variables. ¿Ya? Entonces que ahí no hay una presión selectiva para un tipo de aminoácido en particular, puede haber cualquiera. Entonces, y para otros son estrictamente, de hecho en la secuencia cuando uno estima filogenia, los modelos de sustitución estiman una proporción de sitios invariantes. Y eso significa que hay una proporción de ciertos sitios que nunca cambian, que no se les está permitido mutar. Y que esa proporción de sitios son los sitios que son esenciales para la función en general de la proteína. Estos tipos de alineamientos pareados nos permiten buscar, por ejemplo, secuencias homólogas. Entonces, por ejemplo, hay un algoritmo que se llama el BLAST, que probablemente ¿quién no ha utilizado BLAST? ¿Todos han hecho un BLAST alguna vez? Sí, cierto. Entonces uno puede con una semilla, con una secuencia, rápidamente mediante alineamientos pareados escanear una base de datos de millones de secuencias y encontrar algo que se parezca. ¿Ya? Entonces, y el principio es el mismo. Y uno cuando uno le pone abajo ver más al BLAST, ahí uno puede escoger la matriz de sustitución con la cual va a buscar. En general, uno lo deja por defecto. Pero la matriz de sustitución por defecto es la Blossom 62. Por eso se las mostramos. Si ustedes ven abajo cuando meten en la página de BLAST del NCBI, le ponen a ver otras opciones,
o personalizar abajo, van a ver que aparece que pueden escoger qué matriz. Con qué matriz pueden escoger. Que acá está, y claro, por ejemplo, cuando le colocan acá, está más abajo, la pestañita donde aparece, que uno tiene que desplegar para personalizar la búsqueda. ¿Ya? Eso. Entonces eso es los alineamientos pareados. Son más fáciles, es decir, comparar solamente dos secuencias, una secuencia con otra secuencia. Pero en general no usamos alineamientos pareados, además de los plazos. ¿Ya? Lo que usamos son los alineamientos múltiples de secuencias, ¿cierto? O sea, comparar distintas secuencias en un mismo alineamiento. Entonces, claro, los algoritmos en general están bien optimizados para encontrar óptimos entre dos secuencias. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos tres secuencias? Entonces ya se me ocurre un problema de tres dimensiones, no de solo dos dimensiones. Cuatro secuencias, ¿sí? Los alineamientos pareados, o sea, los alineamientos múltiples en general, nosotros ahora tenemos cientos de secuencias, ¿cierto? Entonces ya este es un problema, de hecho, un problema de la informática, un NP completo se llama el problema, y que en realidad no se puede calcular un óptimo para un alineamiento múltiple, al menos hasta no hay un algoritmo que permita estimar en esas n dimensiones un óptimo. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace en la práctica para obtener un alineamiento múltiple? Se utiliza el alineamiento pareado y se va haciendo progresivo ese alineamiento pareado. Y esos son los algoritmos que generalmente se usan. ClustalW o Clustal en general está basado en alineamientos progresivos, en el cual lo que hace es alinear cada una de las secuencias. Por ejemplo, tengo acá 5 secuencias. Entonces hace una matriz de distancia. ¿Qué significa eso? Alinea la secuencia 1 con la 2, la 1 con la 3, la 1 con la 4, la 1 con la 5, así, y cada parte por separado, y genera una matriz de distancia, es decir, cuántas diferencias hay o cuánta identidad hay entre cada una de estas secuencias. Y de esta manera dice, mira, la secuencia 1 con la 2 están, no, en realidad, claro, la 1 y la 2 están muy cercanas, y después viene la 3 y la 4, y la más lejana es la 5. Entonces lo que hace primero es alinear la 1 y la 2 y la 3 y la 4 por separado. Genera una secuencia de consenso de la 1 y la 2, se genera otra secuencia de consenso, o en realidad más que secuencia de consenso, asigna un grupo. Este lo deja como un grupo, como una sola secuencia. ¿Ya? Yo lo explico como secuencia de consenso, como que si esto fuese solo una secuencia, esto otra secuencia. Entonces acá hace otro alineamiento pareado entre el grupo de la secuencia 1, 2 y el del 3 y 4. Y entonces genera otro grupo, 3. Y finalmente, este grupo 3 lo alinea con la secuencia más divergente, que es la 5. Entonces de esa manera se generan los alineamientos múltiples de secuencias que normalmente uno usa, ¿ya? De manera progresiva. Y en ese alineamiento también genera un árbol de distancia que se llama, ¿ya? Que vamos a ver, que a partir de esta matriz, entonces dice, bueno, estos dos están más cercanos, estos dos están más cercanos, entonces esto viene esto, y esta última secuencia es la más lejana. ¿Ya? Ese es el algoritmo de alineamiento progresivo que normalmente se usa. Y de alineamiento hay muchos programas, hay otros algoritmos que no entro en detalle, pero el más utilizado es el algoritmo de ClustalW. Hoy en día han aparecido nuevos métodos, Machine Learning y todo eso, pero todavía no están tan asentados. En general los programas, estos son los más comunes, de alineamientos progresivos, como el ClustalW, el Tinkoff y el MASQ. ¿Ya? El MAF utiliza otro tipo de alineamiento que es más iterativo, porque utiliza transformadas de Fourier para alinear. ¿Ya? Es muy rápido, pero es menos preciso. ¿Ya? Entonces, dependiendo, cuando tengo miles de secuencias, generalmente se utiliza MAF, porque MAF permite hacer un alineamiento muy rápido con muchas secuencias, pero con menos precisión. Sacrifico precisión para tener rapidez. O tengo mayor precisión pero es más lento. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿de dónde saco secuencias de proteínas? ¿Cuáles son las bases de datos que puedo utilizar para tener estas secuencias de proteínas? Y aquí hay bases de datos primarias y secundarias. ¿Ya? ¿Han escuchado eso de las bases de datos primarias y secundarias? ¿Sí? ¿No? Bueno, la base de datos primaria por excelencia son las bases de datos de nucleóides. ¿Ya?
En general, como les decía al inicio, toda la secuencia de proteínas la obtenemos a partir de la secuencia de sus genes. Entonces la gente cuando secuencia hace genómica, hace metagenómica, hoy en día que la gente hace metagenómica para todo, entonces hay una cantidad de secuencias de nucleótidos, se depositan en bases de datos de nucleótidos y hay tres principales: la GenBank, mantenida por el NCBI, por los norteamericanos, la ENA, mantenida por los europeos, y la DDBJ, que es mantenida por los japoneses. ¿Ya? De nuevo, los tres están en un consorcio en que lo que entra a una base de datos en realidad es compartido con todas las otras. Ya, esa es la ventaja, que al menos todavía no nos hemos peleado en esta parte de la historia. Entonces las distintas agencias, dependiendo de los norteamericanos, europeos o asiáticos, todavía comparten la información. ¿Ya? Entonces eso es bueno para todo el mundo. Entonces están todas estas bases de datos integradas en realidad y se actualizan, pero son mantenidas de manera independiente y bueno, entonces eso igual hay una redundancia de información, lo cual es ventajoso porque si se cae una base de datos está disponible en la otra toda. Entonces esta es como una base de datos primaria donde uno obtiene secuencias de genes que uno las puede traducir y por tanto, bueno, uno puede extraer secuencias de esto mediante el algoritmo de BLAST, que ya lo habíamos conversado, o de estas otras que le llaman entres. ¿Han ocupado alguna vez el algoritmo entres? Es mucho más simple porque se basa, si ustedes tienen una lista de códigos, cada secuencia, cuando uno se deposita una secuencia, esa secuencia se le asigna un código, ¿cierto? Y a un gen, después, si hay un análisis de un marco de lectura abierto, la base de datos le otorga un código. Entonces, si ustedes tienen una lista de código, ustedes pueden utilizar ese algoritmo y el algoritmo extrae automáticamente todas las secuencias específicas solo para ese código. ¿Ya? Entonces, esos son dos algoritmos donde de manera automatizada uno puede extraer secuencias. El BLAST, que es por similitud de secuencia, o directamente accediendo con una lista de código. ¿Por qué son automatizados? Porque claro, uno generalmente tiene una lista de 10.000 secuencias entonces, no es que uno vaya una por una haciendo clic, así descargándolas una por una. ¿Ya? Uno va descargando, quiere automatizar los procesos. Y la base de datos para proteínas en particular, que probablemente todos la conocen. ¿Quién no conoce el Uniprot? ¿Todos han entrado alguna vez a Uniprot? ¿Sí? ¿Cierto? Ya, genial. Bueno, se nutre de las secuencias de nucleótidos en Uniprot, pero además Uniprot tiene sus propias entradas. Por ejemplo, está SweetProt, que son secuencias de proteínas manualmente anotadas, que es como nació Uniprot, o de ahí viene Uniprot. Como decía el profesor Cabrera, inicialmente se empezaron a secuenciar las proteínas como tal. Entonces, SweetProt era una base de datos inicialmente que se obtenía desde secuencias de proteínas, secuenciación de proteínas como tal. Pero después viene TRMBL, que es una base de datos más automatizada, cuando ya la era genómica, y entonces esta base de datos o esta parte de Uniprot incorpora todas las secuencias que son automáticamente anotadas. O sea, se genera un marco de lectura, se identifica una proteína y esa proteína se asigna, esto cumple con las características de una proteína, del tamaño del marco de lectura, y entonces se anota en esta base de datos. Pero esta base de datos, igual, si alguna de estas secuencias hay evidencia experimental de su expresión o de su existencia, de que una cosa es que el gen esté en el genoma y otra es que la proteína se esté expresando. Entonces, si hay evidencia de expresión, pasa esa secuencia a ser parte del Uniprot, que ya son secuencias más anotadas, se conoce más de esa proteína. ¿Ya? Si solo se conoce la secuencia, entonces queda en esta otra base de datos que es más teórica. ¿Ya? Entonces hay dos tipos de proteínas. Entonces en el Uniprot probablemente cuando ustedes ingresan le aparece un archivito con una estrellita dorada. Eso quiere decir que la proteína, esa secuencia de proteína, hay evidencia experimental, ha sido revisada por un humano, hay información de esa proteína.
Si aparece solo en azulito, ese archivito al lado de su proteína, quiere decir que esa secuencia está solo en teoría. Es decir, está en el genoma, pero no hay evidencia o no se ha visto si es que hay expresión de esa proteína o hay estudio a nivel proteína. ¿Ya? Y el UniProt además tiene otras cosas que, por ejemplo, tiene separadas las proteínas por proteoma. Es decir, quiero solamente las proteínas solo de humano o solo de ratón. ¿Ya? Entonces están las proteínas solamente de una especie, están separadas por especie, esa otra base de datos, los proteomas, o las UniRef, que las UniRef son, bueno, todas estas son el UniProt Database, ¿ya? KB incorpora estas que tienen mayor información experimental con las teóricas, pero de estas están reanalizadas esas secuencias y, por ejemplo, está la UniRef 100, que significa, es una subbase de datos en la cual no hay redundancia de secuencia. ¿Qué quiere decir? Que aquí puede haber muchas secuencias que están redundantes. Porque, por ejemplo, nosotros con el chimpancé compartimos secuencias de proteínas que son exactamente iguales. Entonces, y con el gorila y con muchos homínidos puede ser la misma proteína. Entonces, la secuencia sigue siendo la misma. Entonces, esta base de datos es muy redundante, pero la UniRef 100 tiene solamente una secuencia que tiene esa secuencia. No sé si me doy a entender. ¿Ya? Entonces, no hay dos secuencias que tengan la misma secuencia de aminoácidos. ¿Ya? Esa es la gracia. Y hay subgrupos, por ejemplo, la UniRef 90, es decir, que dentro de esas no hay secuencias que tienen más de un 90% de identidad de secuencia. O sea, solamente tengo secuencias que tienen 90% de identidad de secuencia o menos. O la UniRef 50, que son bases de datos que tienen solamente, o sea, secuencias que tienen menos de 50% de identidad. ¿Qué me permite eso? Por ejemplo, yo extraer secuencias de la UniRef 50 y quiero hacer un perfil evolutivo de esta familia de proteínas. Entonces voy a la UniRef 50 porque no me tengo que estar dando la lata de estar filtrando secuencias que tengan mayor a un 50% de identidad de secuencia. ¿Ya? Me permiten rápidamente acceder ya a una base de datos más filtrada y me permite ver, por ejemplo, la evolución más lejana de esa familia de proteínas. ¿Ya? O puedo usar la UniRef 90, que es un poco más lejana, y ya no tengo que estar haciendo los procesos de filtrado y quitando la redundancia de secuencia. Para los que han trabajado un poco en bioinformática, me imagino que eso siempre es tedioso. O sea, el estar eliminando secuencias, redundancias, información que no sirve. Entonces, esa es la gracia de UniProt. En la tarde vamos a trabajar con UniProt para que veamos las partes que la idea es dejar que todos vean para qué sirve UniProt, qué información trae y bueno, los que ya han utilizado esto de UniProt quizás puede ser un poco aburrido, podemos ver otras cosas que hacer, pero la idea es analizar esta base de datos y qué información podemos extraer de ella, ¿ya? Que está como concentrada en realidad toda la información que se sabe de una proteína en particular en esa base de datos. Y la idea también sería que ustedes, bueno, y como tenemos que evaluar este curso, les vamos a pedir un reporte, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes vayan pensando en una proteína para la tarde en que a ustedes les interese. Ojalá de su proyecto, algo. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, con una proteína modelo, vamos a revisar las partes, pero la idea es después que ustedes para un pequeño reporte vean una proteína que a ustedes les interese. Ah, mira, esta proteína tenía estas características de acuerdo a la base de datos, ¿ya? Y que ese reporte nos van a entregar el lunes. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Nos quedamos al final? ¿Cuándo nos El lunes, para que tengan por lo menos el fin de semana de analizar toda esta parte, porque además la diferencia entre antes de este fin de semana y después del fin de semana es que después del fin de semana ya vamos a estar enfocados en proteómica con el profesor Andrés Barriga de Chile, y en cambio antes de este fin de semana estamos viendo proteinología en general. Esta parte más de estructura y secuencia, ¿ya? Lo mismo con el PDB, vamos a analizar una proteína del PDB y la idea es que ustedes igual la analicen una proteína que a ustedes les interese, ¿ya? Ojalá de esos proyectos de investigación que puedan para que puedan sacarle provecho Entonces esta base de datos, bueno, aquí por ejemplo, esto era lo que les decía, esta proteína del virus Spike del virus
del SARS-CoV-2, aparece como revisada, es una proteína que se tiene evidencia de que existe, ¿ya? Todos saben que existe y que se expresa esa proteína, entonces vamos a ver esta base de datos. Lo otro es trabajar con muchas secuencias. Trabajar con secuencias de proteínas lleva a que uno necesariamente tenga que aplicar o a saber cosas básicas sobre programación, ¿ya? Entonces, y en general para los biólogos lo que más utilizamos son lenguajes de alto nivel, ¿ya? Como BioPython o Python en realidad, y las librerías de BioPython. ¿Conocían Python? Nunca. En general es relativamente fácil de utilizar este lenguaje de programación, o sea, los principios básicos, más aún ahora con la inteligencia artificial, con un ChatGPT, con DeepSeek, Cloud, dependiendo de la cual le guste, porque hoy en día es muy fácil pedirle generar script para trabajar con secuencias. Entonces, antiguamente uno tenía que cranearse en hacer cosas que uno no tiene una base tan informática. Entonces, hoy en día, en general, uno le puede pedir un algoritmo y mientras uno sepa lo que está haciendo, uno puede conversar con él para pedirle que le dé un algoritmo, por ejemplo, necesito, generar un set no redundante de este grupo de secuencias. Genérame un script. Y sabiendo lo que es una variable y sabiendo las cosas básicas, y sobre todo en un lenguaje de alto nivel como Python, es fácil trabajar hoy en día de esa manera. Ya, a diferencia de lo que antiguamente se trabajaba con bioinformática, que son los lenguajes de bajo nivel, donde se especifica cada uno de los procesos ya en el lenguaje, que va a ser el hardware o el computador. Entonces, claro, hoy en día es mucho más fácil, con unas pocas líneas de comando se pueden hacer grandes tareas, ¿ya? Cuando por detrás está todo el codificado, las instrucciones en ese lenguaje. Entonces la diferencia entre, por ejemplo, el lenguaje C, que para los más antiguos era un lenguaje de muy bajo nivel, es decir, que hay que explicarle todos los pasos que tiene que hacer. Python es de alto nivel porque con unas pocas instrucciones uno puede tener tareas muy complejas, ¿ya? Entonces, de hecho, nosotros allá a los chicos en el curso de informática les enseñamos cómo usar el ChatGPT para cómo generar sus propios scripts, que aprendan a conversar con ChatGPT para hacer su script. Bases de datos secundarias, es decir, ya son bases de datos que ya no es información inicial de los experimentos como las bases como Uniprot o GenBank, sino que son reanálisis de la información que ya está en Uniprot o GenBank. Y aquí tenemos, por ejemplo, el análisis de familias de proteínas. Entonces, esta base de datos secundaria en la cual PIFAM ya está ya ha dejado de actualizarse y fue, por así decirlo, engullida por Interprot, porque ahora es mantenida por esta otra base de datos que depende de los europeos, ¿ya? Pero son bases de datos que analizan, separan las secuencias que están ahí dispersas en el Uniprot en familias de proteínas. Entonces buscan todas las secuencias que tengan cierta homología con ciertos algoritmos de búsqueda de secuencia lo más lejana posible, principalmente modelos ocultos de Markov, y agrupan esto en familia. Entonces en Interprot ya están analizadas ya mucho probablemente de sus proteínas. Si ustedes quieren conocer a qué familia pertenece, qué funciones cumple, es decir, esta proteína es una hidrolasa, una hidrolasa de polisacárido en este organismo, pero en realidad podría ser una hidrolasa de varios otros compuestos. Entonces y a lo mejor podría ser una actividad que también podría tener la enzima que ustedes están trabajando. Entonces acá ya está analizada esa información de evolución de secuencia. Es decir, a qué familia pertenece y esta familia qué funciones cumple en distintos organismos. Entonces nos permite rápidamente extrapolar información, ¿ya? Con esta base de datos secundaria. Y bases de datos como la que veíamos en la clase anterior, que es el Protein Data Bank,
que, volviendo del almuerzo, vamos a trabajar con eso. ¿Ya? Ahora, clasificación de estructura. Ahora ya tenemos el trabajo con secuencia. Ahora, por ejemplo, de este PDB surgieron también otros tipos de bases de datos en las cuales, así como se clasifican las secuencias en familias, ya por homología, podemos clasificarlas en estructuras de acuerdo a su morfología. ¿Ya? Ah, mira, esta estructura es todo alfa. Y ayer preguntaban, ¿hay estructuras todo alfa? Sí, hay estructuras todo alfa. Hay estructuras todo beta, hay estructuras alfa y beta. Entonces, hay bases de datos que clasifican estas estructuras y, como el profesor Gabriel le decía ayer, la proteína, la unidad básica de la proteína es el dominio. ¿Ya? De hecho, el dominio evoluciona, el dominio se analiza estructuralmente en los dominios de proteína. Entonces, la clasificación de estructuras está basada en los dominios. De hecho, bueno, ahí hay distintas definiciones de dominio, ya lo vieron esto ayer, pero hay un dominio desde el punto de vista del plegamiento, que es como una visión más histórica, es decir, que yo corto un trozo de la proteína y esa proteína se pliega aislada del resto de la secuencia. Ahí tengo un dominio. O desde el punto de vista estructural, que es como un glóbulo aparte, tengo distintos glóbulos dentro de la proteína, ¿ya? O tiene una función en particular y evoluciona en particular, es decir, como hay algunos que toman la proteína, la secuencia de la proteína y consideran, ah, mira, el N terminal tiene un dominio de anclaje a la membrana, acá tengo un dominio quinasa y acá tengo un dominio de interacción con otras proteínas, que seleccionan o clasifican una secuencia de proteínas de esa manera, que nosotros le decimos más a los biólogos celulares, que los biólogos celulares dicen, ah, aquí tengo la proteína, aquí tengo un dominio N terminal, aquí tengo un dominio quinasa y aquí tengo un dominio de interacción proteína-proteína, ¿ya? Que normalmente se analizan de esa manera. Y eso es porque muchas veces este dominio ha evolucionado independiente de este otro dominio y aquí hubo un proceso de fusión de genes y que genera proteínas más complejas. Entonces esto no es tan fácil de repente que una secuencia de proteínas evoluciona de manera aislada, sino que en realidad lo que evoluciona son los dominios, ¿ya? Y estos dominios pueden ocurrir eventos de recombinación, ¿ya? Que se pierde un dominio de una proteína, se adquiere un dominio de una proteína. Entonces hay distintas, y el concepto de dominio es controversial, dependiendo del área de repente en el que hablen. Con un estructurólogo les va a decir, bueno, el dominio es un glóbulo, una parte estructural que claramente se diferencia de la estructura. Hay una gente que trabaje más, una persona que trabaje más en evolución, lo va a ver como una unidad evolutiva, no como entonces como una unidad que evoluciona respecto al resto de la secuencia. Entonces es un concepto que la definición no es tan clara en ciencia. Es decir, depende, eso pasa a veces que un mismo concepto diverge en las definiciones, dependiendo de las disciplinas, ¿ya? Y entonces hay gente en los congresos a veces se pone a discutir, no, eso no es un dominio, y en realidad están hablando de cosas distintas, pero le llaman de la misma manera. Para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Que se pueden encontrar en esa discusión. Entonces, por ejemplo, esta proteína, por ejemplo, este dominio puede tener, este 2 puede estar acoplado a esta proteína, que es una sintetasa, o puede estar acoplado a esta otra proteína, que es una deshidrogenasa, o acoplado a esta otra proteína que participa en la degradación de ácido graso, ¿ya? Entonces los dominios, las proteínas en general pueden estar compuestos de distintos dominios, ¿se fijan? Y que pueden evolucionar de manera distinta. Y todas estas comparaciones están hechas en base a dominios, por eso es importante traer a colación de nuevo los dominios. Ahora, ¿cómo comparo dos estructuras si son similares o no son similares? Superponiendo, ¿ya? Ese es el principio básico. O sea, tomo las dos estructuras, hago una esto de traslación y después de rotación y veo qué tan parecidas son. Ya, estas dos proteínas, ¿son parecidas o no son parecidas? Sí, se parecen en ambos, no podría decir que se superponen, ¿ya? Entonces, el proceso es,
sea, tengo son parecidas. Cuantitativamente, ¿cómo puedo saber qué tan parecidas son? Número de hojas, puede ser. Ya, ese podría ser el número. Pero cuando las superpongo, puedo tener dos estructuras que tienen 4 hojas beta, pero una va para allá y al superponerlas me van a quedar así. Entonces no están superpuestas realmente. Hay un parámetro que se utiliza para comparar. Es bien básico, pero el RMCD. El RMCD, que significa la distancia promedio entre cada carbono alfa de esta proteína, por ejemplo, que es equivalente, si yo tengo aquí un carbono alfa con el que está más cercano acá, bueno, ¿cuál es la distancia que están esos dos carbonos alfa? Y si calculo la distancia promedio de todos los carbonos alfa que estoy superponiendo, que están cercanos. Entonces, ahí podría tener un parámetro cuantitativo de decir, mira, esta proteína, esta estructura es un poco más similar que esta otra, cuantitativamente. Entonces eso es lo que se hace, y en realidad la superposición de estructuras de proteínas es dirigida con este parámetro cuantitativo que es el RMCD, que es una distancia, que se calcula de la siguiente manera. Por ejemplo, tengo estos 4 átomos, ¿cierto? Esta estructura muy simplificada de 4 átomos, y la superpongo y veo la distancia que quedan los carbonos alfa. Imagínate que A, B, C y D son carbonos alfa, y entonces puedo medir distancia, porque tengo las coordenadas tridimensionales, X y Z. Le puedo medir la distancia que está B de B'. ¿Ya? Mido esa distancia para cada uno de los pares de átomos. D. Lo elevo al cuadrado, cada una de esas distancias. Sumo esos 4 pares de distancia, eso de elevado al cuadrado, y lo divido por el número de pares que estoy comparando. Y a eso le saco la raíz cuadrada. Eso me da un número que es el RMCD, que representa físicamente el promedio al cual están la de distancia que están estos átomos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, promedios, cuando uno dice, mira, esta superposición de proteínas dio un RMCD de 1 Armstrong. 1 Armstrong es un valor bastante cercano. Quiere decir que las proteínas se superpusieron muy bien. Comparado con este otro que es de 5 Armstrong. No, claramente esta proteína se parece mejor que esta otra. ¿Ya? La de 1 Armstrong respecto a la de 5 Armstrong. Entonces ese es el parámetro que se utiliza mucho para comparar estructuras. RMCD. Y cuando uno compara estructuras, además de comparar qué tan parecidas son, bueno, hay cosas bien evidentes, ¿ya? Que es como cuando uno quiere clasificar estas estructuras, la gente, bueno, para clasificar tiene que tener criterios. ¿Cómo voy a discriminar? Es decir, ya, ¿cómo voy a separar esto de esta otra? Entonces, los clásicos criterios son la composición de estructuras secundarias, alfa, beta, ¿ya? Esos 3 parámetros que es todo alfa, todo beta, o hay una mezcla de elementos de estructura secundaria alfa y beta. Lo otro es el empacamiento de la estructura secundaria. Vamos a ver qué significa esto, ¿ya? Cómo se empaca esta estructura secundaria en el espacio, ¿ya? Lo otro es cómo se conectan las estructuras secundarias en el espacio. Ese es otro criterio. Y finalmente, la similitud estructural, ¿ya? Esto se parece, en realidad encaja todos los elementos estructurales, donde tengo una alfa hélice en la otra, y están conectadas de manera igual. Y finalmente, el nivel más básico, que es la semejanza de secuencias. Es decir, son secuencias que parecen que claramente han divergido de un ancestro en común, ¿ya? Hay una similitud de secuencia alta, ¿ya? Entonces esos son los criterios que se utilizan para clasificar proteínas o estructuras de proteínas, ¿ya? Y aquí viene esta clasificación, que es la clasificación CAT, o que la primera, la composición de elementos de estructura secundaria se le llama la clase. Entonces tenemos clases de proteínas que son todo alfa, o principalmente alfa, todo beta, o principalmente beta, o mezclas de alfa y beta. Entonces tenemos 3 grandes clases. Entonces la gente ya clasificó todas las estructuras de proteínas que están en el PDF, en una base de datos. Entonces el primer criterio más amplio es la clase. Después, el empacamiento de estas estructuras secundarias, ¿cómo es? A eso se le llama arquitectura.
Es decir, tengo, por ejemplo, ¿a qué se le llama el empacamiento? Tengo, por ejemplo, hojas beta en el centro, rodeado por hélices alfa. O tengo en forma de barril, ese es un empacamiento. Otro empacamiento es tipo sándwich, la hoja beta al centro y rodeado por hélices alfa. Es decir, como un sándwich. La hoja beta es el jamón y la hélice alfa son los panes. ¿Ya? Entonces, ese es otro empacamiento. ¿Ya? Entonces, el empacamiento se le llama arquitectura. Y un mismo empacamiento puede tener distintas conectividades, es decir, los elementos de estructura secundaria, primero puede ir la alfa hélice, después va una hoja beta, después el alfa hélice, de nuevo otra hoja beta, o por ejemplo la conectividad puede ser hélice alfa, hélice alfa, hélice alfa, y después las hojas beta pueden estar separadas. La conectividad puede ser distinta, pero la arquitectura, es decir, el empacamiento tridimensional, puede ser el mismo. Entonces, la arquitectura es un nivel mayor, ¿ya?, de clasificación, en donde de una arquitectura pueden emerger distintas topologías. ¿Ya? Entonces, topología, el concepto de topología se refiere a la conectividad, cómo se conectan estos elementos de estructura secundaria. De hecho, de ahí nacen lo que se llaman los diagramas de topología, porque en estas estructuras tridimensionales es muy difícil ver qué elemento de estructura está conectado con cuál. Entonces lo que se hace es representar la hoja beta en general como triángulo, las hélices alfa como círculo, y de esta manera podemos ver claramente cómo es la conectividad de los elementos de estructura secundaria. Es decir, por eso se le llama a esto los diagramas de topología. Y finalmente, entonces, de esto emerge lo que se llama la clasificación CAT, ¿ya?, que es las clases, las arquitecturas de proteínas, las topologías de proteínas, y finalmente se agrega otro nivel que es la homología. La homología, es decir, que tengo una estructura que es muy similar en estructura, pero además puedo encontrar similitudes de secuencia. Es decir, puedo tener evidencia de que estas dos secuencias de proteínas son homólogas. ¿Ya? Hay un ancestro en común. Entonces, eso es, y esto está clasificado en esta base de datos CAT. Entonces, ¿de qué me sirve esto? De que si ustedes tienen una estructura de una proteína, descubren, por ejemplo, una proteína nueva, o secuencian una proteína, y no sé realmente cuál es su función. ¿Qué puede pasar? Se encuentran con una secuencia de proteínas y dicen, mira, esto está haciendo tal cosa acá, pero a ver qué otra función podría estar cumpliendo. Entonces pueden ingresar a esta base de datos y ver a qué familia pertenece, ¿ya?, y rápidamente a qué tipo de proteína pertenece, a qué topología, a qué arquitectura, y qué funciones cumplen esas secuencias que están cercanas, esa otra secuencia. Entonces rápidamente pueden extrapolar conocimiento y pueden decir, mira, lo que yo vi que esta proteína la encontré por esta razón, a lo mejor también podría estar cumpliendo esta otra función, y a veces uno encuentra experimentalmente una función secundaria, cuando en realidad la función primaria de la proteína es otra. ¿Ya? Entonces, esta base de datos permiten hacer esa extrapolación de conocimiento de manera más eficiente. Otras clasificaciones, además de CAT, que cumplen el mismo fin, es SCOPE, ¿ya?, que es prácticamente lo mismo. La diferencia es que acá hay 4 clases, ¿ya? Acá la arquitectura SCOPE le llama FOL, ¿ya?, o desplegamiento, pero a lo que CAT resume como entre lo que es topología y arquitectura. Acá se describe como plegamiento, ¿ya? SCOPE es una base de datos que está más enfocada en la parte de evolución, es decir, en clasificar a las proteínas como superfamilias. Entonces, por ejemplo, una familia de hidrolasa de azúcares, por ejemplo, de disacáridos, pertenece a la superfamilia glicosiltransferasa, pero esta tiene distintas especificidades de disacáridos, y entonces está tabulado en qué especie existe esta proteína o esta actividad, y en particular qué estructura del PDB fue clasificada, o qué código del PDB fue clasificada en ese linaje, ¿ya? Pero
todos cumplen la misma función, tratar de encontrar y tener clasificada ya un grupo de proteínas. Entonces, ¿qué función van a cumplir ese grupo de proteínas? Y la asignación de familias, a veces es más fácil. Por ejemplo, ¿qué es una familia de una proteína? Es un grupo de secuencias que tiene un origen evolutivo en común, ¿cierto? Y que es divergente. Entonces, hay superfamilias de proteínas que se clasifican a su vez en familias y algunas familias en subfamilias dependiendo funciones específicas. Y un ejemplo, por ejemplo, son los receptores abocados a proteína G, que cumplen una diversidad de funciones en biología, ¿ya? Y que está la superfamilia de estos tipos de receptores, hay otras familias de receptores y subfamilias de receptores acoplados a proteínas G que cumplen diversas funciones. Y que generalmente esta familia o esta familia en particular está compuesta de un solo dominio, ¿ya? Entonces es fácil su clasificación. Pero a veces no es tan fácil y probablemente se encuentren con familias o familias de proteínas así que son multidominios y que tienen distintos orígenes evolutivos. Cuando tienen distintos orígenes evolutivos, se vuelve más compleja la asignación de a qué familia pertenece. Porque probablemente, por ejemplo, este dominio está asociado en esta proteína, está solo, pero en estas otras proteínas está asociado a estos otros dominios que tienen orígenes evolutivos distintos. Entonces, muchas veces a ciertas familias, por ejemplo, esta proteína que es un regulador de la señalización de proteína G, que se le da el nombre por este dominio, también están en otros dominios participando de otras funciones, ¿ya? De estas otras proteínas. Pero estas proteínas están asignadas a esta familia de proteínas, ¿ya? Entonces no es directo, no es straightforward la asignación de una familia y el origen evolutivo. Porque además con esta recombinación de dominio hay a veces se descubre una proteína inicialmente y después se siguen asignando a esa familia, esas otras proteínas, pero que tienen otros trozos que tienen orígenes evolutivos distintos, ¿ya? Entonces ahí hay que tener cuidado cuando se habla de una familia de proteínas y que no siempre toda esa secuencia de proteínas viene del mismo origen evolutivo, ¿ya? Por estos eventos de recombinación entre dominios. Eso y la comparación de secuencias, esto ya lo vimos, identidad de secuencia de similitud y para qué puedo utilizar un alineamiento de secuencia. Con un alineamiento de secuencia, además, bueno, yo creo que todos lo han utilizado, me dicen que no, para identificar motivos conservados, ¿ya? Motivos conservados que son esenciales para la función. Por ejemplo, podemos, cuando encuentro en un alineamiento múltiple de secuencias ciertos residuos que están altamente conservados, entonces algo importante tienen que estar haciendo esos residuos. Por ejemplo, una proteína o residuos que coordinan un ion metálico, zinc, por ejemplo. Esos residuos van a estar altamente conservados en el alineamiento. Entonces, uno rápidamente puede encontrar motivos, es decir, posiciones en la secuencia que están conservados independiente de la especie en la que nosotros estemos analizando esta secuencia de proteínas. Entonces eso nos puede dar información de qué tan relevante es ese aminoácido en particular para la función. En un factor de transcripción, uno puede ver, por ejemplo, los aminoácidos que interactúan con el DNA y que dan la especificidad para esa región del DNA altamente conservados en la proteína, pero también el alineamiento en la secuencia de ADN que se conserva. Y se utiliza mucho para representar estos alineamientos múltiples cuando uno tiene ya decenas o centenas de secuencias, utilizar esta representación de seq-logo. ¿La habían escuchado antes los seq-logo? ¿No? Son el seq-logo o sequence logo, se abrevia como seq-logo. Claro. En la cual se asigna una altura a un carácter y esa altura del carácter representa la conservación. Entonces puedo tener un alineamiento de miles de secuencias, pero lo puedo representar de manera simple, de esta manera. Entonces, por ejemplo, aquí esta glicina está altamente conservada, pero en esta región acá, por ejemplo, tengo una treonina y una arginina, y también una alanina que de repente aparece. Entonces hay una proporción, y esa proporción depende de la conservación, y hay distintas escalas, pueden ser por bit, que pueden ser variables o pueden ser proporcionales, es decir, en proporción o en fracción o en probabilidad de encontrar
ese aminoácido dentro de esa posición. Y el alineamiento también lo puedo utilizar para construir filogenias, ¿ya? Y hacer una idea de tener un modelo matemático de cómo han divergido esas secuencias, con lo que es una filogenia. Y métodos para reconstruir filogenias, hay métodos algorítmicos y métodos de búsqueda de árbol. El método algorítmico es más simple y que mañana probablemente vamos a hacer uno simplemente en base a estas matrices de distancia, ¿ya? Lo que vimos al inicio de lo que hace Cluster. Puedo hacer un esquema o una clusterización, hacer una idea de cómo han divergido las secuencias. O otros que involucran ya un método más de evolución de secuencia, ¿ya? Que son los métodos de carácter. Y aquí está el de parsimonia, que no se usa tanto ya, el de máxima verosimilitud, que todavía se usa mucho, o la inferencia bayesiana. El método de distancia es el más fácil de hacer, es rápido, computacionalmente no es muy costoso porque simplemente cuenta las diferencias entre las secuencias del alineamiento y de estas distancias calcula la topología de un árbol, ¿ya? Y los otros métodos, que son los algorítmicos, o de caracteres, perdón, esto ya involucra la selección de un modelo evolutivo. ¿Y qué es un modelo evolutivo? Como una matriz de sustitución, que se puede utilizar la misma Blossom 62, por ejemplo, para analizar cómo la probabilidad de un cambio de un aminoácido por otro, y ya puede ser mediante inferencia por un método de máxima verosimilitud o por inferencia bayesiana. Uno obtiene esta idea o este modelo de cómo habrían divergido estas secuencias, cuáles son las más similares, cuáles son las más lejanas y dónde posiblemente estarían los puntos de divergencia, es decir, los ancestros en común. Y de estos ancestros en común, de hecho, con esto termino, hoy en día, y algo en el laboratorio que hacemos mucho, es la reconstrucción de proteínas ancestrales, ¿ya? Que fue una idea planteada por Linus Pauling y Emil Zuckerkamp, biólogo, y Linus Pauling, ¿lo han escuchado? Químico, la alfa hélice, el químico, premio Nobel de Química, por sus contribuciones a la teoría de enlace molecular, y premio Nobel de la Paz también. Tiene 2 premios Nobel, Linus Pauling. Bueno, ellos propusieron la idea de que comparando secuencias de proteínas actuales podríamos inferir la secuencia de las proteínas ancestrales en ciertos nodos específicos. Y eso es lo que se hace hoy en día. O sea, además de comparar secuencias de proteínas actuales, de especies actuales, hoy en día uno puede inferir una secuencia ancestral en base al modelo evolutivo y una filogenia. Uno dice, estas son las secuencias actuales, esta es la probabilidad esta es la secuencia ancestral. Esta secuencia hoy en día uno puede mandar a sintetizar un gen, por ejemplo, que codifique para esa secuencia de proteínas, expresarlo en una bacteria de manera recombinante, como vieron ayer, y purificar esa proteína ancestral y caracterizarla, ¿ya? Determinar estructura y entonces analizar cómo a través de la evolución esas proteínas llegaron a las funciones actuales, ¿ya? Y eso es lo que se hace actualmente. Bueno, se compara a partir de un alineamiento múltiple secuencias, se tiene una filogenia, se escogen ancestros, se reconstruyen las secuencias teóricas ancestrales, se mandan a sintetizar los genes que codifican para eso y podemos trabajar con estas proteínas. Y entonces esto es como un Jurassic Park, pero de proteínas, ¿ya? ¿Y por qué hacer esto? Bueno, de esto se han reconstruido proteínas ancestrales, fíjense, casi hasta el origen de la vida. Casi hasta 3.500 millones de años. Por ahí estuvo el problema, sí, 4.000 millones de años ahí está lo que se sospecha que es como el evento del origen, pero mientras más atrás uno quiere llegar en el tiempo, significa que son secuencias que han divergido mucho más. Claro. Y entonces mientras más divergente son las secuencias que tú quieres comparar, en primer lugar el alineamiento te va a dar con más problemas de alineamiento, vas a tener muchos más gaps, menos posiciones conservadas. Y en segundo lugar, también vas a tener más problemas a la hora de generar árboles filogenéticos, porque puedes tener
secuencias o grupos de secuencias muy divergentes que introducen problemas en la topología misma del árbol cuando tienes ramas muy divergentes, muy largas, porque se producen asociaciones artificiales. Entonces, mientras más atrás esté una secuencia, va a ser más difícil predecir o inferir la secuencia de un posible nodo. Pero lo que ha sido interesante con secuencias ancestrales de esa época primitiva que está marcada ahí como arqueana, uno de los análisis más como que ha sonado bastante en la literatura son las nitrogenasas. Las nitrogenasas son enzimas que utilizan metales que se piensa que justamente aparecieron en ese tiempo más o menos junto con la fotosíntesis a los 3.500 millones de años y no se sabe bien cuál es el metal que utilizan y a través de la predicción de secuencias ancestrales dijeron las más antiguas utilizaban hierro y no molibdeno. Así que, ahora, esto tiene aplicaciones también, no solo por teoría, sino que el reconstruir proteínas ancestrales se está utilizando como un método de ingeniería de proteínas, porque en general los ancestros, o por ejemplo tengo proteínas actuales, y cuando reconstruyo ancestros de esa época de la Tierra, que en teoría era la Tierra un poco más calentita, ya había más temperatura, de hecho uno reconstruye proteínas más termoestables. También son proteínas que tienen mayor promiscuidad, es decir, no son tan específicas para ciertos ligandos, sobre todo para enzimas de uso industrial, y además son menos susceptibles a las sustituciones, es decir, si uno quiere hacerle mutaciones, son más robustas, son más evolucionables. ¿Ya? Entonces se ha propuesto como una herramienta y se está utilizando hoy en día mucho como una herramienta biotecnológica para ingeniería de enzimas y de hecho hay este trabajo que se considera una proteína ancestral como droga. En la hemofilia hay un factor de coagulación que no está presente en ciertos pacientes. Cuando ese factor de coagulación uno lo trata de purificar y expresar de manera recombinante y la estabilidad de esa proteína es muy baja. Entonces el fármaco es muy caro porque dura muy poco tiempo de manera soluble. El problema es que si uno utiliza otra proteína de otra especie, genera un efecto inmunológico, ¿cierto? Una reactividad. Lo que hicieron en este trabajo fue hacer reconstrucciones ancestrales de los homínidos para este factor de transcripción. Y encontraron que para los homínidos el sistema inmune del humano no lo reconoce como extraño, pero son más estables. Entonces la proteína por eso es potenciando propiedades farmacéuticas para una proteína droga. ¿Ya? Entonces la proteína ancestral de homínido la pueden purificar de mejor manera, es más estable por mucho más tiempo y entonces la pueden almacenar y no es reconocida, no provoca una reacción alérgica o inmunológica en los pacientes. Entonces, también se está utilizando de esa manera. Entonces, no tan solo es como para la ciencia básica esto de estudiar la evolución de proteínas y todas estas herramientas, sino que también tiene aplicaciones biotecnológicas concretas. ¿Ya? Eso, chicos. Y ahí, tú mostraste ahí a Pauling, ¿y a quién más mostraste? A Zuckerberg. Pauling y Zuckerberg. El biólogo. Zuckerberg era el biólogo. Claro. Trabajaron mucho juntos en ellos propusieron también el reloj molecular, que comparando secuencias de proteínas podemos estimar el tiempo de divergencia de las especies, que se utiliza mucho de hecho en paleontología. Los árboles de tiempos de la vida están parametrizados, están calculados a través del reloj molecular. Es decir, por ejemplo, tengo ciertas proteínas, puedo contar las diferencias y si tengo cierto registro fósil, puedo calibrar ese reloj molecular y eso me puede decir, bueno, si secuencio las proteínas de ciertas especies, puedo tener una estimación de cuándo divergieron esas especies. Hay ciertas proteínas que acumulan mutaciones de manera constante. No todas las proteínas funcionan así, funcionan para el reloj molecular, pero hay proteínas que sí funcionan como reloj molecular. Y esas proteínas son usadas para estimar los tiempos de divergencia de las especies. Claro, de los ancestros, el mismo concepto de ancestro. Si aquí uno ve un ancestro en un nodo del árbol, uno puede decir que ese ancestro existió hace miles de millones de años. Pero por eso me sonaba Super Candle.
Lincoln Powell, un hombre de izquierda. ¿Ya? El Departamento de Estado de Estados Unidos le negó la visa sí. para salir a Congreso porque le decían comunista. No, se lo acusaron de comunista en el tiempo de la Guerra Fría. Sí. Sí, no. Mm. Iba a ir a Londres. a Londres, a Inglaterra, y claro, le negaron la salida de Estados Unidos por miedo a que se juntara con los rusos. Ya, bueno, nos vemos entonces en la tarde, ¿eh? Sí,